a todas y a todos, bienvenidos a esta nueva sesión de los cursos Hábitos Saludables, cómo vivir más y mejor. A todos nos interesa vivir más, sobre todo si vivimos mejor. Son unos cursos que organiza CEOMA, la Confederación Española de Organizaciones de Mayores, con el patrocinio del IMSERSO y con la colaboración de centros como el que nos acogen hoy. Un centro de Vitalia, ubicado en Madrid, se llama Vitalia Retiro, y tenemos la suerte de, desde aquí, hablar con ustedes sobre esta sesión en el ámbito de la salud que titulamos «Es mejor prevenir que curar». Un tópico, pero una idea especialmente importante en el hábito de la salud. Eso nos lo va a contar hoy don Daniel Valentín, que es terapeuta ocupacional de Vitalia, y que nos va a explicar qué es eso de que es mejor prevenir que curar en el ámbito de la salud para las personas mayores, pero también para todos, ¿no? Para todos, sin duda. Pues bienvenido, tienes la palabra. Adelante, Muchas Daniel. Gracias, Francisco. Hola a todos, bienvenidos y espero que les guste. El título ya se lo ha comentado Francisco, es mejor prevenir que curar, que es una frase que todos hemos oído muchas veces, pero vamos a ir con algunos pequeños consejos, algunas pautas para poder llevar a cabo esta frase tan nuestra que todos hemos oído muchas veces, que es mejor prevenir que curar. Una vez que nos pasa algo, pues ya las soluciones van a ser siempre más complicadas. Si podemos prevenir, pues siempre será mucho mejor prevenir un problema antes de ponerle solución cuando ha ocurrido. La primera parte que nos ocupa a la hora de, si decimos es mejor prevenir que curar, para prevenir lo más importante sería tener en cuenta una serie de hábitos saludables. Unos hábitos saludables que prácticamente todos tenemos en nuestra vida, pero no siempre lo hacemos de la mejor manera. Yo les voy a hablar de todos estos hábitos y vamos a comenzar con el primero de ellos, que sería la alimentación. La alimentación. Muchas veces pensamos que comemos bien, que lo hacemos todo correctamente, pero es verdad que los hábitos alimenticios equilibrados y adecuados son claves para disfrutar de una mejor calidad de vida. Sería el primer punto que habría que tener en cuenta, fundamental. Y otra parte muy importante es que con la edad se producen cambios en el organismo que influyen en el modo y en la forma de la alimentación. Por lo tanto, habrá que cambiar algunas cosas. El consumo de algunos medicamentos disminuye el apetito. Es importante conocer este dato porque vemos muchas veces nuestro familiar que pues tiene algún problema y decimos ¿qué le pasa? ¿No come bien? Pues puede estar el motivo del problema, pues por ejemplo, en la medicación. En los mayores, las necesidades energéticas son inferiores a las del adulto, lo que hace necesario una readaptación de la alimentación. Evidentemente no va a comer lo mismo pues un deportista que está entrenando, practicando pues, fútbol o algún deporte, pues que una persona que tiene un modo de vida más sedentario, que quizá no se mueve tanto, pues va a haber que reajustar esas necesidades de alimentación. La distribución energética diaria por tomas aconseja, no sé si lo habrán oído alguna vez, que en el desayuno se aporte entre el 20 y el 25% de la ingesta calórica total diaria. La comida un poquito más que en el desayuno, sería aproximadamente un 30-35%, en la merienda entre un 8 y un 10% y la cena el 25% restante. Es importante todas estas recomendaciones comentarlas y tenerlas en cuenta a la hora de planificar cómo va a ser nuestra alimentación. Les voy a hablar un poquitín de los distintos grupos. Las proteínas son fundamentales para formar y renovar las estructuras del organismo. Los músculos es un poco lo que nos ayuda a que la estructura de nuestro cuerpo esté en óptimas condiciones. Importante, toda dieta va a tener que incluir proteínas. Los lípidos o las grasas se encargan de proporcionar la energía y los ácidos grasos esenciales para mantener las funciones vitales. Sería un poco como el aceite en un vehículo, por ejemplo. El aceite en un vehículo pues son necesarias, aunque a veces decimos que no hay que abusar, por supuesto no hay que abusar de las grasas, pero sí que son necesarias para una correcta alimentación. Los hidratos de carbono se encargan de proporcionar la energía, sería el combustible. Hidratos de carbono, el arroz, la pasta, la patata, todos esos alimentos que tienen que estar pues prácticamente en todas las tomas. Eso comentábamos que había
5 tomas diarias, pues prácticamente en todas las tomas tienen que aparecer los hidratos de carbono. Es importante, muy importante, alternar el consumo de carnes, pescados y huevos, teniendo en cuenta que el pescado, fíjense, debe estar presente en más ocasiones que la carne. Que no sé si es algo que todos cumplimos, yo el primero, creo que muchas veces pues pecamos de consumir más carne que pescado, y muchas veces pues el pescado va a ser un alimento más saludable y que nos va a ayudar para tener estos hábitos de los que estamos hablando, para estar mejor. Se deben tomar, algo muy importante es que se deben tomar mínimo 8 vasos diarios de líquido. Otra de esas recomendaciones pues que no siempre hacemos caso, nos cuesta, yo creo que a todos nos cuesta beber a veces sin ganas, pero es muy importante beber al día 8 vasos de líquido. Pues ya sea zumo, una infusión, agua, que es pues el líquido el mejor en verdad que se puede consumir, pero importante recalcar que aproximadamente 8 vasos al día de líquido. Y ahora les voy a hacer una serie de consejos generales para pues poder tener una correcta alimentación. Lo que decíamos de las tomas, importantísimo el tema de las tomas, pues evidentemente si no desayuno, luego como de cualquier manera, llego a la hora de la cena con muchísima hambre y me pongo a cenar y una cosa y otra, pues eso va a ser algo malo. Entonces, tienen que estar separadas y pues que el porcentaje del aporte de calorías esté repartido a lo largo de todo el día, teniendo en cuenta que es más importante pues en el desayuno y en la comida. Son las dos tomas más importantes. Luego también algunos consejos, por ejemplo, cuando vamos viendo que pues tenemos un familiar con algún problema, hay pequeños trucos, como por ejemplo, en este caso, en vez de prepararle un primer plato, segundo plato o postre, se puede preparar un único plato con un valor nutritivo más alto, ¿no? Que nos va a ayudar. O sea, siempre tenemos pequeñas estrategias con el objetivo de llegar a ese aporte de calorías que tenemos que completar a lo largo de un día. A la hora de hacer la compra hay que dar preferencia, si puede ser, por supuesto, a los alimentos frescos. Es algo recomendable que se consuman alimentos frescos. Aunque pues también son muy útiles hoy en día estos alimentos congelados que venden pues verduras ya troceadas y congeladas, conservas. Sería interesante también incluirlo en nuestra alimentación. Los productos lácteos que se consuman deben ser preferentemente semidesnatados o desnatados. Es una recomendación. Yo sé que afecta un poquitín al sabor al final, que no nos gusta tanto, pero la salud en este caso pues es lo primero y es recomendable que sean desnatados o semidesnatados. Y por último, pero no menos importante, una recomendación fundamental, y es revisar el peso mensualmente. Pues aparte de hacer este seguimiento diario de lo que tiene que comer, pues revisar todos los meses el peso. ¿Por qué? Porque una variación importante en el peso, ya sea una disminución o un aumento, pues puede ser algo importante, ¿no? de cara a la salud. Entonces, si esto ocurre, habría que consultar inmediatamente pues, con el médico o con el centro de salud. Vamos con la primera parte que hemos hablado. Para estos hábitos saludables, para poder tener unos hábitos saludables, es la alimentación, que es de la que hemos hablado ahora. Vamos con la siguiente, no menos importante, que es el sueño y el descanso. El sueño y el descanso. Todos necesitamos dormir bien, descansar, para al día siguiente, cuando nos levantamos, pues tener una vida normal y hacer nuestras cosas. Y, al igual que la alimentación, lo decíamos, el sueño en las personas mayores sufre alteraciones. Hay un cambio con respecto a cuando estábamos en nuestra edad adulta. La consecuencia de la falta de sueño varía de una persona a otra, pero por lo general pues provoca cansancio, falta de concentración, de atención, irritabilidad, pues que no estamos bien, estamos con sueño y no hemos descansado como deberíamos. Las horas medias de sueño varían en función de la edad y la actividad, siendo aproximadamente entre 5 y 7 horas en adultos y mayores. Cuando estos cambios en el sueño que vemos, pues pasar, les pongo el ejemplo, ustedes estaban acostumbrados a dormir durante 7, 8 horas y vemos que con la edad nos cuesta, ¿no? Llegar a esas horas de sueño que hacíamos antes. Esto no quiere decir que no estemos descansando correctamente, sino que el organismo
pues con el tiempo tiene unas necesidades diferentes. Cuando estos cambios del sueño aparecen, los mayores tienden a buscar soluciones que pueden empeorar la situación. Y hago un llamamiento en especial al tema de la automedicación. Generalmente va a ser un error automedicarse, porque podemos pensar que es la solución, pero puede que estemos agravando el problema y haciéndolo mucho peor. Entonces, siempre recomendarle que ante alteraciones en el sueño, ante problemas que nos encontremos a la hora de conciliar el sueño, que por favor acudan a su médico, porque puede haber un problema detrás que no nos estamos dando cuenta. Entonces, al dar esa medicación y hacer nosotros de médico, puede que sea peor el remedio que la enfermedad. Les voy a hacer ahora unas recomendaciones generales para dormir bien. Muchas de estas cosas pueden parecer obviedades, pero a veces no nos damos cuenta y yo creo que es interesante recordar qué nos va a ayudar a dormir bien y a conciliar el sueño. Lo primero de todo, mantener horarios regulares. Parece algo obvio, pero no todos lo hacemos. Yo me incluyo el primero, que muchas veces pues, no somos capaces de mantener unos horarios regulares. Si un día nos acostamos a las 11, al día siguiente a la 1, al día siguiente a las 3, luego estamos muy cansados y nos acostamos a las 9, esto no nos va a ayudar absolutamente nada para tener un sueño pues, correcto. O sea, intentar, en la medida de lo posible, mantener unos hábitos pues, con 1 hora para irse a dormir y 1 hora para levantarse. Importante también realizar siempre actos rutinarios antes de irse a la cama, actos rutinarios, pero no cualquier acto, sino actos rutinarios que nos van a ayudar a relajarnos un poquitín. Por ejemplo, pues un baño o peinarse, arreglarse. Cada uno será un poco pues, en función de lo que le guste, pero actos rutinarios que asociemos antes de irnos a la cama, antes de irnos a dormir. Pues junto con lavarse los dientes, puede ser, por ejemplo, sentarse y relajarse un poquitín, puede ser un masaje, puede ser poner los pies, por ejemplo, en agua caliente, pero estos actos rutinarios van a ayudar a nuestro cerebro a que se empiece a poner en situación, ¿no? Y que diga, uy, si es que cuando pasa esto, lo siguiente es irme a la cama, lo siguiente es ir a dormir. Algo importante que hay que recalcar es que para poder descansar bien y dormir bien, pues debe haber unas condiciones ambientales buenas en la sala, que no haya ruido, que no haga excesivo calor ni excesivo frío. Es una obviedad, pero es muy importante y pueden venir por aquí los problemas a la hora de conciliar el sueño. Otros consejos, pues evitar, por ejemplo, relojes con luces luminosas y, en general, cualquier cosa que pueda atraer la atención de la persona que se despierta en el momento que se despierta. Les pongo el ejemplo. Si estamos durmiendo y nos despertamos y está todo a oscuras, pues es más probable que nos demos una vueltecita y acabemos dormidos otra vez. Sin embargo, si estamos durmiendo y nos despertamos y tenemos un reloj luminoso gigante en la pared con las letras en rojo, puede que nos distraiga y que nos aparte un poco del sueño. También importante, yo sé que este consejo que les voy a dar no es fácil, sé que no es fácil, pero es también importante intentar evitar, antes de irse a la cama, pensar en preocupaciones. Sé que no es nada fácil, esto, pero también se puede practicar y se puede entrenar. ¿Por qué? Porque muchas veces aprovechamos el rato de irnos a la cama para solucionar todos los problemas del día. Pues esto, evidentemente, no nos va a ayudar a dormir bien. Nos ponemos a pensar en cosas, soluciones, entonces, intentar evitarlo. Por eso digo intentar, porque sé que no es fácil, evitar esto. Y luego, pues la última recomendación para dormir bien y para conciliar el sueño sería evitar la ingesta de café, chocolate, nicotina. Parece también una obviedad, pero muchas veces sin darnos cuenta, pues igual nos tomamos un té a media tarde, un café a última hora pues después de comer y nos está afectando, porque hay algo importante y es que con la edad aumenta la sensibilidad a la cafeína y se elimina más lentamente, o sea que digamos que un café nos puede afectar mucho más. Entonces, importante eliminar pues el consumo de café o de nicotina o de excitantes pues durante la tarde, durante la noche, pues por supuesto, por la mañana evidentemente pueden tomarse un café, pero a lo largo del día pues intentar evitar el consumo de estos productos.
Bueno, hemos hablado de alimentación, hemos hablado de sueño y descanso, y ahora vamos con otra parte importantísima también y que yo sé que cuesta más, y es la actividad física. Es otro de los pilares para tener unos hábitos saludables, es realizar actividad física. Y es que la práctica de una actividad física regular tiene múltiples beneficios en las articulaciones, en el equilibrio, innumerables, o sea, múltiples beneficios, y pues prácticamente para todo se hace indispensable tener una buena forma física. La actividad física, algo muy importante, ha de ser acorde a cada persona, según su edad, su grado de resistencia, su estado y sus problemas de salud. O sea, tampoco lanzarse a la aventura de realizar ejercicio, sino pues pedir un asesoramiento de qué ejercicio tengo que realizar yo, cómo tengo que realizarlo, cuánto tiempo al día tengo que realizar este ejercicio, ¿vale? Porque muchas veces, si hacemos ejercicio sin tener en cuenta esto, pues puede ser peor casi el remedio que la enfermedad. Una práctica sencilla y que resulta apta prácticamente para todo el mundo es caminar. Caminar, fácil, sencillo y buenísimo. Entonces, caminar al menos media hora al día es algo muy recomendable, todos los días caminar. No dejen de caminar, que es muy importante seguir caminando, aunque a veces nos cuesta. Les pongo el ejemplo, un día nos levantamos y notamos más dolor, no estamos, pues no nos encontramos tan bien como el día anterior, pero aún así es fundamental el dedicar un ratito para esforzarse y caminar. Un programa de actividad física debe incluir ejercicios para potenciar la resistencia y la capacidad cardiorrespiratoria, ejercicios de equilibrio y ejercicios de flexibilidad. Les decía por eso también que muchas veces es mejor pues, ponerse en manos de profesionales, ¿no? Porque hay ejercicio como es el de caminar, que todos podemos hacer y que pues, no se necesita un seguimiento, pero hay otros ejercicios pues, que sí que es mucho más importante que haya un seguimiento por parte de un profesional, de un fisioterapeuta, es importante. La actividad física hecha en grupo resulta especialmente gratificante e interviene en la mejora de la condición física, afectiva y emocional. Pues si podemos buscar alguna actividad física que sea en grupo, eso nos va a ayudar doblemente, porque por un lado haremos actividad física y por otro lado pues nos relacionaremos con los demás y siempre como que parece que da menos pereza hacer ejercicio cuando vemos que lo están haciendo los de nuestro alrededor. Y por último, el grado de exigencia que ha de realizar el ejercicio no debe llegar nunca, fíjense esto es importante, al desagrado ni al dolor. No hablo de molestias, porque es verdad que hay veces que podemos notar una ligera molestia, pero es importante cuando realizamos actividad física, pues no llegar a sentir dolor. Si estamos sintiendo dolor, pues hay que ponerlo en conocimiento del médico o del centro de salud. Importantísimo. Hemos dicho alimentación, sueño y descanso y actividad física. Llevamos 3 de los grandes pilares que nos van a ayudar a tener unos hábitos de vida saludables. Vamos con otro que no tan conocido quizá, pero no por ello menos importante, que es la estimulación cognitiva. No sé si han oído hablar alguna vez esta palabra, estimulación cognitiva, que, pues para que entiendan, podría ser un símil a lo que sería gimnasia del cerebro, una gimnasia mental. Y, igual que hemos dicho, pues que el cuerpo necesita moverse, necesita una actividad física para mantener el rango de las articulaciones, la fuerza, el equilibrio, el cerebro en eso no es diferente. También necesita que haya una actividad y a poder ser diaria. Fíjense, importante, diaria. No un día leo el periódico y ya no vuelvo a hacer nada hasta dentro de una semana. Importante que sea diario. Porque, igual que hemos dicho que el envejecimiento provoca cambios en la necesidad de alimentos o en el sueño, también provoca un deterioro de las estructuras cerebrales. Una buena noticia es que el cerebro puede ser estimulado con el objetivo de potenciar esas capacidades. La estimulación cognitiva tiene su base en el hecho de que nuestro cerebro no es una estructura rígida, es elástico, es moldeable, ¿vale? Entonces vamos a, mediante el trabajo cognitivo, esa estimulación cognitiva diaria, pues vamos a ayudar a... Les pongo un ejemplo, puede que haya un área del cerebro que esté dañada, pues vamos a seguir trabajando ese área, pero todas las demás también. No vamos a centrarnos solo en el área que tenemos afectada, tenemos que trabajar todas las áreas del cerebro.
cálculo, lenguaje, atención, concentración, praxias, nosias. Todas ellas son importantísimas, no son más importantes ni menos, hay que trabajar todas, muy importante. Trabajar y establecer una rutina diaria de trabajo cognitivo, todos los días un poquito. Y al igual que la actividad física, pues no tiene por qué ser 1 hora y media o 2 horas, no, con que sea 45 minutos, 40, 45 minutos, que no lleguemos a cansarnos o que no nos llegue a desagradar, es muy, muy importante. Hemos dicho, de momento llevamos 4. Para tener unos hábitos saludables, habríamos dicho la alimentación, sueño y descanso, actividad física, estimulación cognitiva y, la última que nos queda, no por ello menos importante, las relaciones sociales y el ocio. Pasarlo bien. Al final, pues todos necesitamos pasarlo bien, pasar buenos momentos, relacionarnos con las personas que queremos, con nuestros familiares, con nuestros amigos. Es algo que también hay que tener en cuenta y que muchas veces con la edad avanzada se olvida, ¿no? Que parece, pues ya no, yo amigos ya no. Hay que esforzarse por mantener esas relaciones y por relacionarse con los demás. Y es que el ser humano es un ser social por naturaleza, desde que nace hasta que se muere, y necesita a los demás para vivir y para realizarse. Ante situaciones de aislamiento, los centros de mayores, como este que nos encontramos, de retiro, y las asociaciones, pues pueden constituir una alternativa muy adecuada para relacionarse y para conocer a otras personas. Es aconsejable llevar a cabo actividades aplazadas por falta de tiempo y que con las que disfrutábamos cuando éramos más jóvenes. ¿Qué quiere decir esto? Pues que hay veces que a lo largo de la vida, por las obligaciones, por el trabajo, por muchas cosas, pues dejamos de lado algunas cosas que nos gustan mucho y las hacemos menos o incluso las dejamos de hacer. Entonces es un buen momento para retomar esas aficiones que nos gustaban y de las que disfrutábamos. Las relaciones sociales tienen mucho que ver en la salud física y mental con la sensación de bienestar y con nuestra calidad de vida. Fijaros, hemos hablado de alimentación, de hábitos saludables para el sueño, actividad física, cognitiva, pero sin relaciones sociales, sin ocio, nos falta una parte muy importante y nos puede llevar pues, a estar tristes, a no encontrar esa motivación que realmente necesitamos para hacer la actividad física y la actividad cognitiva. Es otra parte muy importante que nunca hay que descuidar. Así que la edad avanzada no es un obstáculo para seguir manteniendo amistades e incluso se pueden hacer nuevos amigos. Se pueden hacer nuevos amigos y en un centro como este, pues conocer a otras personas, que también es una actividad cognitiva muy interesante. El hecho de conocer a otra persona, todo lo que supone, tener que hablar, interesarse, preguntar. Las relaciones sociales también tienen mucho que ver con la actividad cognitiva, ¿no? O sea, muchas veces cuando nos relacionamos, aunque no nos estemos dando cuenta, el cerebro está a pleno rendimiento, está funcionando y está ayudándonos a mantener esa relación. Otras formas de fomentar relaciones a través de actos culturales, espectáculos, teatres, cines, viajes, pues un poquito, eso va a ir en función de cada persona y de los gustos que tenga esta persona. Bueno, hemos hablado de los 5 pilares que constituirían estos hábitos saludables: alimentación, sueño y descanso, actividad física, actividad cognitiva y relaciones sociales y ocio. Nunca dejar de lado uno de los 5 aspectos, porque los 5 son muy importantes juntos. Y si atendemos a todos ellos y nos preocupamos en dedicarle un tiempo y en esforzarnos, pues vamos a ver que vamos a estar mejor, ¿no? Al final, los hábitos saludables, lo que decía antes mi compañero, nos ayudan a vivir más, pero vivir más, simplemente más, tampoco es algo muy interesante. Lo importante es vivir más y mejor, ¿no? Con más capacidades, pudiendo hacer cosas, en definitiva, pudiendo disfrutar de la vida. Bueno, espero que les esté resultando interesante y vamos a ir con la segunda parte, que es una parte también muy importante y más específica, eso sí. Vamos a hablar de accidentes. Y es que les digo, todos estos hábitos pues están muy bien y es muy importante tenerlos, practicarlos y trabajarlos. Pero hay veces en que un accidente, un descuido,
un hecho fortuito nos va a llevar a una situación en la que vamos a perder pues, muchas capacidades, ¿no? Entonces, es fundamental prevenir los accidentes. Prevenir los accidentes. ¿Por qué? Porque una persona que está disfrutando de su vida, haciendo un montón de cosas, tiene un accidente por cualquier tontería y se rompe la cadera, una rehabilitación de meses, difícil. Entonces, como el propio nombre indica de la charla, es mejor prevenir que curar. Entonces, hay una serie de consejos, recomendaciones que yo creo que les pueden resultar interesantes para evitar estos riesgos, para evitar los accidentes. Tendríamos dos grandes lugares en los que se pueden producir accidentes. Uno sería en el hogar y otro sería fuera del hogar. Dentro del hogar pues, se pueden producir muchos tipos de accidentes y realmente es el sitio, por así decirlo, más peligroso, entre comillas. El propio hogar, que muchas veces es donde estamos más confiados, donde nos encontramos más tranquilos, donde estamos más a gusto y se puede convertir pues, en el sitio más peligroso si no se cumplen una serie de recomendaciones. Habría un primer tipo de accidentes que se pueden producir que son lesiones por caídas, golpes y cortes. Entonces, para evitar estas caídas, estos golpes o estos cortes, les voy a dar una serie de recomendaciones generales. Muchas, pues nos lo dice el sentido común, pero yo creo que tampoco está mal recordarlo porque a veces pues, no nos damos cuenta y es algo muy importante. La primera sería obvia. Utilice el pasamanos o la barandilla siempre que vaya a subir o a bajar una escalera. Y asegúrese de que la persona que va con usted lo hace, ¿no? Porque muchas veces nosotros sí que pues decimos, sí, lo voy a usar, me veo capaz, pero a veces no nos damos cuenta que la persona que va con nosotros, pues hay que recordárselo. Hay un pasamanos, hay una barandilla, utilízalo porque vas a evitar el riesgo de una caída o de un golpe. Luego, otra recomendación es encender siempre la luz, no moverse por casa a oscuras. Hay que ahorrar, pero no tanto, ¿no? Al final, si nos movemos con una iluminación incorrecta, pues existe más riesgo de que se produzca un accidente. Otra cosa importante, procurar que la escalera y los descansillos estén siempre libres de objetos con los que podamos tropezar. Parece también una obviedad, pero es importantísimo, pues no utilizar el descansillo de la escalera como si fuera un almacén improvisado. Intentar tener la escalera, la zona de paso, que es una zona tan sensible y que nos puede provocar una caída, pues libre totalmente de obstáculos. Otra cosa muy importante es utilizar siempre zapatos cómodos, ajustados y con suela de goma. Y aquí sí que haría una petición general, porque yo que trabajo en un centro veo que a veces las señoras vienen con unos zapatos de tacón que les cuesta andar y traen unos zapatos de tacón. Por favor, está bien ser coquetos y coquetas, pero hay que tener en cuenta que el calzado es importantísimo a la hora de desplazarse y que muchas veces por estar más guapos pues no compensa una caída, ¿no? Entonces, si se puede utilizar un calzado bien ajustado, plano y que la suela se ajuste al suelo, pues siempre nos va a ayudar. Más recomendaciones para evitar caídas. En el caso de tener que transportar bolsas con peso, pues pedir ayuda, ¿no? Muchas veces no hacernos los valientes de yo puedo, de cojo la bolsa, veo que no voy muy seguro, pero bueno, por no pedir ayuda, la llevo yo. Pues muchas veces es mejor solicitar esa ayuda a los demás, que seguro que nos la van a prestar gustosamente. Y una recomendación también sería en las escaleras, para evitar caídas, se pueden instalar perfectamente pues, bandas protectoras antideslizantes, que no es algo muy costoso y que nos va a ayudar pues, a no resbalarnos y a evitar esas caídas. Estábamos hablando de caídas, golpes y cortes en las escaleras. Recordar, pasamanos, no subir o bajar en oscuridad, el calzado, importantísimo. Vamos ahora a otra parte muy importante de nuestra casa, que son los suelos. Y los suelos pues, también son muchas veces fuente de caídas o van a suponer un problema. Preferentemente sería recomendable instalar suelos antideslizantes. Yo sé que eso es realmente muy complicado y que alguien que tenga un suelo de parqué en toda la casa pues no va a cambiar todo el suelo de la casa. Pero bueno, sí que darse cuenta que
un suelo deslizante, como por ejemplo es el parqué, pues es algo peligroso y que nos podemos caer. Otra cosa importantísima, mantener despejados los suelos de las habitaciones y pasillos. Lo mismo que decíamos con los descansillos de las escaleras, igual, muchas veces almacenamos cosas en el suelo y quizá a mí no me va a pasar nada, pero a mi padre, a mi madre, a una persona mayor que haya en el domicilio, pues en un momento dado no se da cuenta, no lo ha visto, no lo ha mirado y se tropieza con algo que no debería estar ahí. Algo muy importante y que suele crear muchos accidentes respecto a los suelos son las alfombras. Alfombras que no tienen fijación, que no están fijadas al suelo y que pisamos, deslizamos y entonces siempre tener mucho cuidado en que estén siempre fijadas al suelo y si no se puede fijar es mejor retirarla que tener un posible punto que nos puede provocar una caída con el suelo. Luego, pues otras recomendaciones, evitar los vertidos de agua o de líquidos y pues si tenemos una persona en casa pues que vemos que tiene dificultades a la hora de moverse, pues no encerar el suelo, o sea, no propiciar que este suelo sea resbaladizo. Y una recomendación, por último, muy importante respecto a los suelos, sería no caminar nunca con calcetines o media, o sea, caminar con el calzado. Pongo el ejemplo, nos levantamos para ir al baño y nos vamos al baño y no nos ponemos las zapatillas de andar por casa. ¿Qué pasa? Pues que evidentemente si llevamos unas medias, un calcetín, es mucho más deslizante y al pisar el suelo puede ocurrir que nos caigamos. Entonces fíjense que las cosas que les he dicho no son tan complicadas ni tan difíciles, pero muchas veces se nos olvidan y no las tenemos en cuenta. Vamos con más consejos para evitar lesiones por caídas, golpes y cortes, en este caso en el cuarto de baño. El cuarto de baño es uno de los lugares del hogar donde más accidentes se producen y es muy importante extremar las precauciones en el cuarto de baño. La primera recomendación, supongo que ya la conocerán, pero es más recomendable tener un plato de ducha o un sumidero que una bañera. Yo sé que eso pues, no siempre es sencillo o no siempre todas las familias se pueden permitir ese gasto, pero sí que es algo importante tener en cuenta, que el plato de ducha o el sumidero nos va a ayudar para que haya menos riesgo, para evitar riesgos a la hora de bañarnos y de ducharnos. Más cosas, si no podemos tener un plato de ducha o este sumidero, pues es fundamental colocar agarraderos apropiados, que tampoco es que sean excesivamente costosos y podemos colocar uno a la entrada de la bañera, otros dos dentro de la bañera, pero siempre con el objetivo de que haya seguridad, de que la persona que se está bañando pueda hacerlo de la forma más independiente posible, pero sin perder de vista el tema de la seguridad, porque es lo que decíamos, una caída en el baño pues puede ocurrir, en un momento dado nos despistamos y si no tenemos un sitio al que agarrarnos, pues las consecuencias pueden ser muchísimo peores. Más cosas, en el baño, importante instalar material antideslizante, alfombras o líquidos adherentes dentro de la bañera o la ducha. Y en la salida, pues colocar también una alfombra antideslizante. Nos va a ayudar porque además siempre que, decíamos antes en los suelos, evitar que se derramen líquidos, fluidos, pues en el baño es el problema, el vaho, se pueden escapar unas gotitas de agua y siempre pues va a haber que tener cuidado con el agua. El agua nos va a hacer resbalarnos, ¿no? aumenta el deslizamiento. Más cosas, lo que hablábamos antes del vapor, hay que intentar en la medida de lo posible evitar que se forme vapor en el baño con una buena ventilación, ya que un exceso de vapor puede causar mareos, algo importante. O sea, el vapor a veces nos da un poco de pereza porque hace mucho calor, pero tener la puerta abierta, aunque nos entre un poquitín de frío, un poco de corriente, pues bueno, nos va a ayudar a que no se forme ese vaho, que no se forme la sauna, ¿no? en el baño y nos va a ayudar, por ejemplo, pues con el tema de los mareos, que muchas veces ese calor excesivo en el baño puede provocar un mareo y tenemos todo preparadísimo con nuestras sujeciones, antideslizantes y resulta que lo que nos provoca la caída, el accidente, es el mareo al salir y ese ambiente un poco de humedad. Por último, también muy importante, si alguna vez tienen que utilizar un aparato eléctrico dentro del baño, pues hay que hacerlo llevando un calzado con suela de goma
y evitar que el ambiente esté muy húmedo. Es una recomendación también de lógica, pero no por ello menos importante. Vamos con más zonas de la casa donde pueden ocurrir accidentes y cómo prevenirlos, que al final yo quiero que esto sirva, ¿no? Que sirva para que con que 2 o 3 de las recomendaciones que les estoy dando les sean útiles y digan, pues mira, esto yo no lo había pensado, yo ya me doy por satisfecho. Vamos con otro de los lugares del domicilio donde se pueden producir estos accidentes, que es en el dormitorio. Vamos a ver qué podemos hacer para evitar caídas, golpes en el dormitorio. Lo primero, otra obviedad, pero importante, es no levantarse de la cama bruscamente. Muchas veces cometemos el error de no tomarnos nuestro tiempo para levantarnos de la cama. Y esa tontería, puede provocar más caídas que muchas otras cosas. Nos levantamos de la cama rápidamente, nos mareamos y vamos al suelo. Tomarse un momentín cada vez que nos levantamos de la cama para evitar estos problemas. Más, procurar que el espacio de acceso a la cama pues, sea lo suficientemente amplio para entrar y salir sin que haya un riesgo, ¿no? Pues tener la zona despejada, que no haya ningún mueble que nos limite el paso, que no tengamos que meternos de alguna manera complicada para poder acceder a la cama, que esté lo más libre posible el acceso a la cama. Lo que decíamos antes, en los suelos, pues también en las habitaciones, evitar el uso de alfombras en la medida de lo posible nos va a ayudar. Yo sé que son muy bonitas, quedan muy bien, pero yo creo que en este caso la salud es lo primero y una alfombra pues es un riesgo de caídas. También hablábamos antes, respecto al sueño, de que no son aconsejables relojes luminosos, pero en este caso, por ejemplo, en los dormitorios sí que sería interesante un luminoso de baja intensidad. ¿Qué quiere decir esto? No vamos a ponerlo en la cabecera ni en un sitio que interrumpa el sueño, pero, por ejemplo, sí que es muy útil tener colocado un pequeño luminoso en la salida de la habitación o en el acceso al baño, en la zona que la persona va a tener que pasar por esa zona y para ir al servicio, pues mejor que tenga un poquito de luz, porque en un momento dado pues puede no acordarse dónde está la luz, salir a pulsarla, los nervios y al final se produce la caída o el golpe. Fijaros que estoy dando consejos de sentido común, pero por desgracia la mayoría de caídas en los domicilios se producen por estas cosas que les estoy diciendo, o sea que es mucho más importante de lo que parece. Otro de los lugares en el domicilio en el que tenemos que tener mucho cuidado es en la cocina. En la cocina, pues todo lo que implica el uso de instrumentos, de cuchillos, de tijeras, pues siempre si no pensamos que la persona está totalmente capacitada para utilizar esos instrumentos, se hace necesario que haya una supervisión o incluso una ayuda, ¿no? A la hora de utilizar un cuchillo o una tijera, siempre mejor prevenir que curar. A veces nos va a ayudar pues, hacer las cosas de manera adecuada, ¿no? No ponernos a cortar con la mano, pues ya eso puede provocar un corte. Utilizar una tabla, colocarnos bien, tener la baldosa despejada, nos va a ayudar. Y por último, una recomendación también importante, pero que provoca muchos cortes, es cuando abrimos las latas de conserva, abrirlas en dirección contraria a las manos, ¿vale? Nunca hacia la mano, porque ahí es cuando nos podemos cortar y puede ser un corte grave. ¿De acuerdo? Bueno, vamos con más lugares. Espero que les esté resultando útil estos consejos que estamos dando para evitar lesiones por caídas, golpes y cortes. Otro de los accidentes que podemos sufrir en nuestro domicilio pues puede ser un incendio, una quemadura, ¿no? Un incendio, una quemadura, y más cuando en el domicilio pues tenemos a alguna persona mayor que quizá pues tiene algún problema o a veces tiene algún olvido, ¿no? Pues hay que seguir una serie de recomendaciones que son fundamentales para evitar quemaduras y incendios. La primera sería pues algo también que muchas veces no lo hacemos y es colocar los mangos de los cazos, ollas y sartenes siempre, lo dice la señora, hacia adentro, nunca hacia afuera, se pueden caer, otra obviedad, pero se nos cae la sartén con el aceite hirviendo, nos quemamos, puede que nos pongamos nerviosos, nos caemos. Sobre todo si hay niños. Sobre todo si hay niños, totalmente de acuerdo.
que al pasar un niño pues puede rozar, puede tirarlo, pero en general yo creo que debería ser algo que deberíamos hacer todos, ¿no? Y tomarlo como una recomendación para evitar los accidentes. Más cosas. Siempre utilizar, esto fíjate, yo creo que esto es algo que no mucha gente hace, y es utilizar siempre que se pueda, evidentemente, los fogones situados más lejos del borde de la cocina, ¿vale? Va a evitar caídas. Y es algo que quizás no se les había ocurrido, pero muchas veces tendemos a usar el fogón que está al borde de la mesa, o sea, al borde de la encimera, y es más fácil que se caiga de ahí la olla o la cazuela que se caiga del fogón que está más adelante y que pues, va a ser más difícil, mucho más difícil que se caiga de ahí. Más cosas. Muchísimo cuidado cuando se manipule aceite o líquidos hirviendo. Digo lo mismo que con la compra. A veces pues no hacerse los valientes con este tema y pedir ayuda. Si tenemos que mover una sartén o vaciar un recipiente con un líquido caliente en su interior, siempre muchísimo mejor pedir ayuda y no hacerlo solo si no estamos seguros de que lo vayamos a poder hacer. Más cositas. Hay que tomar precauciones cuando haya que trasvasar pues, líquidos de un recipiente a otro. Veo, por ejemplo, a la señora preparando el gazpacho y con la olla de 8 litros que ha preparado de gazpacho volcándolo en botes. Pues son actividades peligrosas y que pueden ocasionar pues, que se nos resbale, se nos caiga y nos hagamos daño, nos abramos la muñeca, ¿vale? También importante. Más cosas. No utilizar delantales ni paños de cocina de material acrílico. Importante también que muchas veces no sabemos lo que llevamos puesto, que parece que llevamos algo que nos está protegiendo y es inflamable, ¿no? Entonces, asegurarse de que el material que estamos utilizando sea el adecuado. No cocinar con mangas anchas, sería otra recomendación. Pues cuando vamos a ponernos a cocinar, prepararnos para la actividad que vamos a llevar a cabo. Pues ponernos la ropa adecuada, un calzado adecuado, una ropa adecuada. Si tenemos una manga ancha y nos acercamos al fogón, pues no nos va a pasar la mayoría de las veces, pero puede que tengamos un susto bastante grave y puede acabar en un accidente. Más cosas, pues no utilizar disolventes como el alcohol para limpiar la cocina. Mejor utilizar productos menos agresivos, menos dañinos. Comprobar que las llaves de paso siempre estén cerradas cuando no las utilice y cuando vaya a salir de casa. Y vigilar que el extractor de humos esté siempre limpio. Respecto al tema de la llave de paso, es algo que incluso se podría tomar como una rutina de comprobar a diario, ¿no? De ver que pues sobre todo cuando tenemos en casa una persona que quizá dudamos que pueda cerrar siempre la llave o que en un despiste tenga un olvido, pues como persona responsable preocuparse de que esa llave de paso esté cerrada. Entonces si hay que comprobarlo todos los días 2 veces, tampoco supone un gran esfuerzo y evitamos el riesgo de que se provoque un incendio. Bueno, ¿dónde más se pueden producir incendios? Pues con lo que se refiere al tema de hornos y braseros. Los braseros me dan a mí mucho miedo porque son además muy famosos y es un elemento realmente peligroso y casi a extinguir, diría. Pero bueno, cuando vaya a encender, la primera recomendación sería cuando se vaya a encender el horno de gas, pues abrir primero la puerta del horno y después la llave de gas. Nunca lo haga al revés. Este pequeño detalle, no sé si lo hacen, pero cuando vamos a encender el horno, primero abrimos el horno y luego el gas. Luego la llave para poder encenderlo. Vamos a evitar pues, poder dejarnos el horno cerrado con la llave de gas encendida y que ocurra algún accidente. Siempre utilizar manoplas para abrir el horno cuando esté caliente. Otra cosa que es obvio, pero a veces no lo hacemos, pensamos que podemos y si hacen falta 2 manoplas, 2 manoplas. Si hacen falta pedir ayuda, se pide ayuda. Pero nunca arriesgarse a sufrir una quemadura pues, por no tomar las medidas adecuadas. Una recomendación respecto a los braseros, decir que los braseros son peligrosos y si se puede evitar su uso, pues sería aconsejable evitar el uso de braseros. Y si lo usa pues, y lo coloca debajo de una mesa, como en España, por desgracia, pues es tradición la mesa camilla con el brasero debajo, muchísimo cuidado porque es uno de los principales focos de incendio que puede haber. Y además un brasero quema una mesa, no va a ser un incendio fácil de extinguir, va a ser probablemente un incendio grave. Entonces, muchísimo cuidado con los braseros. Nunca, si lo tienen y lo quieren usar, pues nunca colocarlos sobre una alfombra
intentar colocarle alguna rejilla metálica para que no se meta alguna parte del mantel que pueda tocar dentro del brasero. No sé, esta serie de cosas sería importantísimo. También procurar ventilar con frecuencia la habitación, en el caso de que usen un brasero, ya que, por ejemplo, el brasero de carbón es tóxico, ¿vale? Entonces, si usan brasero, que no sé si será el caso, pero por desgracia me parece que está bastante extendido en los hogares españoles, tengan muchísimo cuidado. Y, por supuesto, pues no olvidar apagar el brasero cuando deje de utilizarlo y comprobarlo. En el caso de que sea la persona que supervisa o que cuida a ese familiar, si saben que tiene un brasero, pues al igual que con el gas, comprobar cada cierto tiempo que ese brasero esté apagado. Más lugares peligrosos que pueden provocar quemaduras o que pueden provocar incendios serían las estufas de llama viva. ¿Han visto alguna vez? ¿Les suena? Bueno, las estufas de llama viva, si se usan, habría que separar la estufa más de 1 metro de la persona y también de cualquier material de fácil combustión, como papel, alfombras, cortinas, pero muy importante separar la estufa de la persona. Y lo digo porque nos llegan al centro personas con cabritillas en las piernas, con problemas vasculares producidos por los braseros, por las estufas. Fíjense, más de 1 metro, por favor, más de 1 metro de la pierna, o sea, una distancia de la estufa o del brasero. Evitar colocar estos braseros en corrientes de aire, pues para evitar incendios, mantenerla en un lugar lo más fijo posible, ¿no? Para que no te puedas encontrar la estufa encendida en un lugar en el que no es habitual y se caiga o provoque cualquier problema. Y siempre ventilar las habitaciones pues después de haber empleado el brasero. Bueno, vamos con más problemas relacionados con los incendios y las quemaduras. Otra cosa muy utilizado son las bolsas de agua caliente y las mantas eléctricas. Aquí además sí que creo que es algo generalizado, que prácticamente en todos los hogares hay una bolsa de agua caliente o una manta eléctrica. Y hay que tener especial cuidado con las bolsas de agua caliente, comprobar que la temperatura es adecuada. Y es que muchas veces la persona mayor no va a tener esa percepción de que quema y nos va a pedir más caliente, más caliente, más caliente. Entonces, la persona que pone la bolsa es la que tiene que comprobar que la temperatura es la adecuada para evitar quemaduras. No usar nunca botellas de cristal o de agua caliente en la cama. Es una recomendación, una petición, por favor, nunca usarlas. Y no es recomendable dormir con manta eléctrica, sobre todo si tiene dificultad para retener la orina, por el grave riesgo de que se produzca un cortocircuito. Fíjense, parece, pero cuando hay alguna pérdida de orina, la manta eléctrica queda totalmente apartada de la cama mientras la persona duerme. Por último, si usa manta eléctrica, pues hay que tener especial cuidado en que el cable esté en buen uso. O sea, comprobar lo que es la manta eléctrica, que funcione bien. Y hago hincapié en esto porque estamos teniendo cuidado con los suelos, con las escaleras, con todos los elementos, y luego un picotazo en el cable de la manta eléctrica y se puede producir un incendio en la cama con lo que ello conlleva. Más cosas con las que hay que tener cuidado. Fíjense que quizá cuando he empezado, pues tampoco habrá tantos focos que puedan provocar un incendio o quemaduras. Pues hay muchos. Otra parte importante a tener en cuenta serían los aparatos y las instalaciones eléctricas. Nunca sobrecargar la electricidad del hogar utilizando a la vez varios aparatos que consuman mucha energía. Y no colocar pues, demasiados aparatos en un mismo enchufe, ¿no? Para evitar esa chispa, ese cortocircuito que puede dar lugar a un incendio. Nunca, y esto es algo que yo la verdad es que tengo que reconocer que alguna vez lo he hecho, y es nunca desenchufe un aparato eléctrico tirando del cable. ¿Vale? Yo creo que es algo que por desgracia todos alguna vez hemos hecho y es importantísimo. No se tira del cable, hay una agarradera para desenchufar el aparato eléctrico y pues el hecho de tirar del cable puede dar lugar a un accidente en el domicilio. Más cosas. No tapar la luz de la mesita de noche con papeles o con materiales que se puedan quemar. Importantísimo. Muchas veces echamos este pañuelito por encima de la mesita, pues mejor no hacerlo para evitar ese incendio que se puede producir.
no pasar cables por debajo de las puertas, en general, pues tener lo que es comprobar el cableado de la casa, la instalación eléctrica, que no haya lugares que puedan ser un foco de incendio. Y sobre todo que esos lugares pues no sean fácilmente accesibles, sobre todo si tenemos una persona pues con algún problema cognitivo de memoria, pues esos lugares van a tener que estar lo más ocultos posibles y lo más protegidos de la persona que los pudiera tocar en este caso. Bueno. Vamos con más, otro posible foco de incendios o de problemas de este tipo pueden ser el hábito de fumar, los cigarrillos. Si una persona fuma en casa, pues nunca fumar en la cama. Yo sé que son recomendaciones, pero muchas veces la persona que fuma suele ser reticente a que le digan dónde tiene que fumar, ¿no? Pues si alguien fuma, pues la cama ha de ser un lugar prohibido para fumar. Y si se fuma en el domicilio, pues utilizar recipientes hondos y, si puede ser, con agua en el fondo. Pues siempre el mechero que nos imaginamos plano, abierto, sería mejor no utilizarle. Siempre, si tenemos una persona en casa que fuma, pues es mejor que sea un recipiente largo, cerrado, con agua abajo, para evitar ese riesgo de que alguien pase y lo tire, de que se vuelque y que esto produzca un incendio. Luego, por supuesto, lo que decíamos antes, si tenemos una persona en casa que fuma y que tiene algún problema cognitivo, pues va a haber que supervisar el hábito de fumar. O sea, hay que estar muy pendiente de que se apaguen las colillas, de que cuando vacíe el cenicero no se incendie la basura, supervisar todo lo que es el acto de fumar de esta persona. Y por último, pues no dejarse olvidado un cigarro encendido, que puede ser un foco de incendio. Vamos con más problemas que nos podemos encontrar. Hemos dicho, estamos hablando del domicilio, ¿no? Hemos hablado de caídas, golpes y cortes, los suelos, las escaleras. Hemos hablado una segunda parte también de quemaduras e incendios. Y ahora vamos con otra parte importantísima que suele ser origen de muchos de los problemas en el domicilio, y es las intoxicaciones. Importantísimo, el tema de las intoxicaciones. Pueden ser por gas, pueden ser intoxicaciones por medicamento, pueden ser intoxicaciones alimentarias. Entonces vamos a hablar un poquitín de cada una de esas intoxicaciones y algunas recomendaciones importantes a tener en cuenta para evitar que se produzcan estas intoxicaciones. Bueno, con el tema del gas, pues comprobar lo que habíamos dicho en la cocina, pues que no pasen corrientes, pero en general sería pues tener unos hábitos adecuados, en el sentido de pues si tengo gas instalado, siempre comprobar, o directamente no permitir que la persona pues que creemos que no lo va a saber usar bien, lo utilice. También se pueden producir intoxicaciones por medicamentos, ¿no? Entonces siempre, por recomendación, tener los alimentos en un lugar, igual que lo que hemos dicho con los cables, en un lugar apartado, si puede ser bajo llave, bajo un cajón, para que una persona que quizá en ese momento no está bien o se confunde y piensa que es lo que se tiene que tomar, pues no pueda ocurrir esto. Importante en el tema de los medicamentos es seguir las instrucciones de conservación. Muchas veces es algo que no hacemos. Y cuando uno va a comprar un medicamento a una farmacia, se le puede consultar al farmacéutico perfectamente. Cumplir las condiciones de conservación y no tirar los prospectos. También algo muy importante, siempre tener ese prospecto por si ocurre algo. También hemos dicho que se pueden producir intoxicación con los productos de limpieza, pues un poquito lo mismo, el tenerlos en un lugar apartado, respetar las indicaciones que vienen en los productos, no quitar las etiquetas, pues muchas veces quitamos la etiqueta a un producto y ya no sabemos muy bien qué es lo que es, ¿no? Con respecto a los alimentos, pues una recomendación muy importante es que tienen que ser conscientes de que su nevera está funcionando correctamente, ¿no? Que la nevera enfría bien, que funciona bien y también importante comprobar si no ha estado en casa, pues si se han producido cortes de luz, porque hay veces que nos vamos, volvemos, no nos hemos dado cuenta, se ha producido un corte de luz y se nos estropea la comida, luego nos lo comemos y puede provocar una intoxicación alimentaria. Más accidentes, más temas con los que hay que tener precaución en el hogar. Otro de las cosas más importantes serían los atragantamientos y lesiones por cuerpos extraños. Atragantamientos.
con bastante frecuencia se dan estos problemas entre los mayores, ¿no? Entonces, hay veces que se hace necesaria la supervisión en la alimentación, ¿no? Entonces, para que la persona que está, pues, compruebe que está comiendo despacio, que está masticando bien los alimentos, porque a veces, pues, ese simple hecho de no masticar bien puede dar lugar a un atragantamiento, acabar en urgencias y con un problema, pues, realmente muy grave. Algo muy, muy importante es las personas que utilizan prótesis dentales, hay que seguir las instrucciones de uso odontológico y revisarlas, porque a veces es la propia pieza dental la que provoca el atragantamiento. No sería la primera vez que alguien se atraganta con una parte de la dentadura o de una prótesis, entonces siempre revisar de forma habitual pues la dentadura o las piezas para poder comer de la mejor manera. Hay otro tema importante, teniendo en cuenta las precauciones que hay que tener en el domicilio para evitar problemas, accidentes, sería la hipotermia y el golpe de calor. Muy importante también. Para prevenir la hipotermia sería importante, si vive solo, pues tener siempre cerca de usted un teléfono, ¿no? Un teléfono, porque eso es algo rápido, ¿no? O sea, se queda la persona sola y una hipotermia, de un momento para otro, tener un pulsador, me dice la señora, que ya tiene el pulsador para avisar, ¿verdad? Precisamente eso. Se puede consultar perfectamente con los servicios sociales del ayuntamiento por las ayudas que hay para personas que viven solas sin ningún problema. Se recomienda, de hecho, pues, utilizar estos dispositivos de teleasistencia. Con la hipertermia o golpe de calor, pues sobre todo las recomendaciones que habíamos dicho al principio, beber abundante agua, recuerdan, habíamos dicho, unos 8 vasos de líquido aproximadamente al día, y pues vigilar las habitaciones de la casa, las ventanas, un poco todo, ¿no? El tener la casa, pues si hace mucho calor, bajar persianas, en un ambiente, temperatura adecuadas. Por último, vamos a ir me parece que ya debería ir terminando, Francisco, con los accidentes en la calle. Algunas recomendaciones, pues caminar despacio, lo que habíamos dicho del calzado, no hacer cosas que no debemos hacer, cruzar por los pasos de cebra, respetar los semáforos, con más motivo cuando se llega a una edad y la capacidad de reacción disminuye, esa agilidad, ese poder evitar un problema que va a ocurrir, pues si prevenimos utilizando las normas va a ser siempre mucho mejor. Importante también lo que comentaba antes de pedir ayuda. La calle también es un lugar en el que podemos pedir ayuda y yo creo que siempre va a ser mejor pedir ayuda que tener un accidente, que sufrir una caída, que sufrir un problema realmente grave. Entonces, no tengan miedo de pedir ayuda porque estoy seguro que la persona que se encuentren va a estar encantado de proporcionarles esa ayuda. Más cosas, más cositas que, para ir terminando ya, las últimas recomendaciones, pues hacer reparaciones, ¿no? Si tenemos algo en casa que no está bien y que lo sabemos, no ir dejándolo y reparar pues, los suelos o reparar un armario, un tirador. Que el accidente puede venir del lugar menos esperado, ¿no? Muchas veces es lo más importante. Mantener la casa suficientemente iluminada siempre, especialmente decíamos pasillos, escaleras, recomendación importantísima. No almacenar objetos en los lugares de paso. Pues yo creo que con estas recomendaciones espero que les haya resultado interesante y sobre todo ya les digo que si al menos una o dos de las recomendaciones que hemos hecho no se les había ocurrido o no habían caído en ellas, pues servirá yo creo para evitar estos accidentes y es que no hay mejor forma de prevenir que tomar estas medidas. Muchas gracias por su atención, ha sido un auténtico placer. Bueno, pues muchas gracias Daniel, muchas gracias a todos por participar. Hay muchas cosas que se pueden prevenir para no tener que curar, aquí solo hemos querido poner a su disposición algunas de ellas. Espero que más de una les valga, con que valiera una es suficiente. Y también les animo, tanto a los que están aquí como a los que nos están viendo ahora, como a los que nos pueden ver en la biblioteca de cursos de CEOMA, a través de la web de CEOMA en cualquier momento, es ceoma.org, hay una sección
ahí de cursos a que compartan estas ideas y compartan este audiovisual con sus familias, con sus amigos, para que al final todos consigamos, a través de prevenir, a través de que más vale prevenir que curar, pues llevar una vida mucho más saludable, porque todos queremos vivir más y mejor. Muchas gracias.